El grupo puede ir ya compartiendo pantalla, el grupo que sigue. Muy buenas tardes, licenciada. Disculpe que sí he tenido problemas de conexión con mi PC y pues ahorita pues lo estoy conectando con mi teléfono ya que me está fallando la red inestable en lo que es en mi PC. ¿Y usted qué grupo es? Somos el 2. El segundo que tocaba que pusiera ahorita. Sí, Okay. lo que íbamos a iniciar, licenciada. Ok, ¿hay otro integrante de su grupo que le ayude? Desde el teléfono. Desde el teléfono lo haré, licenciada. La presentación anterior era a través del teléfono. Desde allí hicieron la presentación. Ok. Entonces... El primer grupo que le tocaba exponer hoy, ¿qué pasó con ese primer grupo? ¿Queda afuera? ¿Cómo? Porque mañana le tocan los dos grupos que fueron asignados. Lo que vamos a exponer ahorita, licenciada. Licenciada, el grupo 1 expusimos ayer, el babilónico y el egipcio. No, Luego no. hoy seguimos. No me refiero al grupo 1. Hoy primer grupo que le tocaba hoy. Es el grupo 2 que va a exponer ahorita, Liz. Ah, ok. No, es que como recuerden que está dividido en dos partes el grupo 2. Ok, está bien. Empieza entonces. Bien, buenas tardes compañeros, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Por cuestión de tiempo a lo que es la exposición, que tiene como título Sistema Numérico. Griego. Números griegos. Bueno, cabe mencionar que en la antigua Grecia, bueno, como ya sabemos la mayoría, es sin duda una de las civilizaciones más ricas y fascinantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué es una de las civilizaciones más ricas? Bueno, debido a los estudios que se han atendido y analizado, porque en esta civilización pues se estudió lo que es... Se escucha un eco, no sé si alguien tiene doble cosa encendida. Se le escucha. Es el arte, su sistema político y las grandes aportaciones que hicieron. Recuerde que en Grecia también hubieron lo que son las materias éticas y filosóficas, pero en esta ocasión pues nos vamos a enfocar en conocer un poco más sobre su sistema numeral, es decir, sobre los números griegos. Bien, ¿qué son los números griegos? Vamos a conceptualizar primero qué son los números griegos. Bien, los números griegos son un sistema de numeración que este sistema de numeración usa letras del alfabeto griego, así como ustedes lo acaban de observar ahí en la pantalla. Ustedes pueden visualizar que cada número en la parte de arriba está compuesto por una letra, ¿me entienden? Y si ustedes observan la imagen, sobre la letra aparece como una comilla, ¿sí? Entonces, este sistema griego hizo uso de lo que es su propio alfabeto. Es muy interesante porque esta numeración que aparece en su pantalla, ustedes pueden observar que en ningún momento, igual que los sistemas anteriores, aparece el 0, ¿cierto? No aparece lo que es el 0. Bueno, esta viene siendo una de las desventajas en ambos de los sistemas, igual al que mencionó anteriormente Wendy, porque así pues era muy imposible pues realizar un cálculo. Precisamente para los antiguos, ellos para sumar, para restar o para hacer lo que son los cálculos necesarios, ellos tuvieron que hacer uso del ábaco, ¿verdad? Para poder desarrollar lo que son las situaciones cotidianas o para poder hacer sus cálculos. Fíjense que en la Grecia moderna aún se utiliza frecuentemente el sistema jónico, que ya se lo vamos a explicar más adelante, para los números ordinales. Y este sistema jónico raramente lo utilizan para los números cardinales. ¿Por qué? Porque este sistema pues tiene bastante similitud o es bastante parecido a lo que es la numeración de los romanos del occidente europeo.
Y así ellos utilizaban pues lo que es esta escritura o esta numeración igual a la numeración arábiga. Ahora vamos a hablar acerca del origen. ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo nace? ¿Cómo se originó? Bien, el origen de las matemáticas griegas. Como el nombre lo dice ahí, griego, ¿verdad? El origen de estas matemáticas fue igual a las demás culturas, por un fin práctico, como decir, construir o comercializar. Con el intercambio comercial con las demás culturas, los griegos adoptaron nuevas matemáticas. O sea que ellos adoptaron nuevas matemáticas de otras culturas. Y esas matemáticas que ellos adoptaron de otras culturas, ellos las vinieron y las desarrollaron y las complementaron basándose prácticamente en una cultura lógica, donde ellos podían hacer sus definiciones y demostraciones. Fíjense, déjenme compartirles que los griegos tomaron elementos de las matemáticas de los babilonios y de los egipcios. Este gran avance fue en el año número 6. Estaban ahí estos dos personajes que son Tales de Mileto y Pitágoras de Samos. Recordemos, ya les voy a explicar cuál es el papel de Tales y cuál fue el papel de Pitágoras. Pero Pitágoras, en esta ocasión, Pitágoras enseñó que la importancia del estudio de los números y que para poder entender el número, primero se le debería dar importancia a lo que es el estudio de esto. Ahora bien, cabe mencionar algunas de las características más importantes durante este proceso. Bien, la primera, ellos utilizaron el método deductivo. ¿Pero qué es en sí el método deductivo? Bueno, ese método deductivo era una estrategia de razonamiento que estaba empleada para deducir. Deductivo, deducir. ¿Qué deducían? Deducían conclusiones utilizando la lógica a partir de una serie de premisas o principios. O sea que este sistema, este método deductivo, era un proceso de pensamiento, vaya, lo voy a explicar de una forma más simple, que iba de lo general a lo particular. En pocas palabras, con este método deductivo utilizaban lo que era la razón y al final pues deducían todo lo que ellos adquirían, ¿verdad? Ya sea de una forma general o de una forma particular. Como segunda característica, tenemos que comenzaron con Tales y Pitágoras. Aparece entre paréntesis ahí el viaje que ellos desarrollaron. Fíjense que Tales era un filósofo de las matemáticas. Tales introdujo la geometría en Grecia, mientras que Pitágoras fue un hombre de gran mentalidad y muchos conocimientos. Fíjense que los conocimientos que adquirieron Tales y Pitágoras los adquirieron también porque ellos frecuentemente viajaban a Egipto. Ahí pasaron muchísimo tiempo, entonces por eso ellos optaron por copiar o aprender lo que era el sistema numérico de esa cultura. Otra característica importante es que en el año 600 a.C. surgieron los primeros estudios de geometría. Muy bien, pero ¿por medio de quién? ¿Qué personaje recalca más en este sistema? Como anteriormente lo habíamos mencionado, Tales tomó prestada, escuchen bien, vino Tales y tomó prestada la geometría de los egipcios. Y vino él y vio en ella, ¿verdad?, la importancia y le dio un avance fundamental, ya que este fue el primer personaje en emprender la tarea de demostrar lo que eran las exposiciones matemáticas mediante series regulares de argumentos. A este personaje Tales se le conoce como el creador, ¿verdad?, de lo que es la matemática deductiva, como anteriormente yo se los había explicado. Estas son las características más importantes y cabe mencionar también que existen dos tipos de sistema numérico. Está lo que es el sistema ático o también conocido como el sistema acrofónico y el sistema jónico. Voy a darles una breve introducción porque mi siguiente compañera pues va a especificar más en ello. Cuando hablamos del sistema acrofónico, este sistema funcionaba en forma parecida al sistema romano, como anteriormente yo se los había dicho, mientras que el sistema jónico es un sistema de numeración que utilizaba las letras del alfabeto griego. Fíjense que el alfabeto acrofónico fue sustituido por el jónico, que en la actualidad pues se utiliza es. Esas son las características más relevantes y más importantes.
A continuación, los voy a dejar con mi compañera Kenzie, quien va a dar seguimiento acerca de lo que es esta cultura. Bien, primero les voy a dar un concepto sobre qué es el sistema numérico. El sistema numérico es el conjunto de símbolos y de reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. Y un ejemplo claro de este sistema son los números romanos. Este sistema se caracteriza por su base que indica el número de símbolos distinto, que además el coeficiente determina cuál es el valor de cada uno dependiendo de la posición que ésta ocupe. Y esas cantidades se caracterizan por tener dígitos enteros y fraccionarios. Sígale, Cintia. Una de las características de este sistema numérico es que es posicional y no posicional. Posicional se debe cuando el valor de cada dígito del número depende de la posición en la que se encuentra. Y no posicional se refiere como al sistema romano, porque el valor de cada símbolo es el mismo, sin importar la posición donde se encuentre. El sistema de numeración romana con las letras mayúsculas y cada letra tiene el valor asignado, sin importar dónde se encuentre. Tenemos lo que es el sistema de numeración griega. Ese se desarrolló en los años 600 antes de Cristo, fue la introducción que dio Cintia. Este era un sistema de base decimal que se usaban los símbolos para representar las cantidades. O sea, que toma como base al 10 y tiene las potencias del número 10 como base. Este sistema para representar la unidad y los números hasta 4 se usaban los trazos verticales. Para el 5, el 10 y el 100 usaban letras correspondientes a la inicial de la palabra 5, que es pente, el 10, que es deca, el 100, hecatón, y el 1000, hiloi. Los símbolos de 50, 500 y 5000 se obtienen añadiendo creo que es la diapositiva de adelante. Añadiendo el 10, 100 y 1000 al 5, usando un principio multiplicativo. ¿Es la otra, Cintia? No. Bueno, porque por ejemplo, en el signo 10 aparece lo que es un triángulo, y en el 100 una H, y en el 1000 aparece una X, así se representa. Entonces, por eso el 50, el 500 y el 5000 se le añade esa figura. Si ustedes se fijan, el de 50 se le añade el triángulo del 10, y el de 500 el signo de la H, y el 5000 se le añade la X. Entonces, también los griegos usaban dos sistemas para escribir números, que es el antiguo acrofónico, que estaba formado por un grupo de signos que indicaban la inicial de la palabra, con la que se llamaban algunos números particularmente significativos, como la unidad 5, 10, 100 y 1000 y 10.000, y otro sistema de numeración griego que también es el ático, el cual funcionaba de forma parecida al romano, que derivaba de ese sistema. Y el sistema acrofónico lo sustituyó el llamado el sistema jónico, que empleaba 24 letras del alfabeto griego, y a cada cifra de unidad, por ejemplo, del 1 al 9, se le asignaba una letra, y a cada decena del 10 al 90 otra letra, y a la centena del 100 a 900 se le añadía otra letra. A este sistema se le coloca un acento agudo, que fue la primera diapositiva que puso Cintia. Se le coloca el acento agudo al final para distinguir lo que eran los números de las letras, y se basa en el principio de la suma para formar el total. ¿No está un ejemplo ahí, Cintia, del número 241?
Está más adelante. Y se salió de la... Póngamelo, por favor. Esa parte la va a exponer Carla, va a ejemplificar Carla y va a hacer ejemplos ella, y sí, en físico. Ah, bueno. Una de las características del sistema jónico es porque es aditivo y se acumulan todos los símbolos de las unidades y de las decenas para completar ese número. El sistema jónico nace en el siglo IV antes de Cristo. Y otra de esas características es que eran conocidos como herodiánicos. Eran herodiánicos porque aparecían descritos por primera vez en un manuscrito del Herodiano del siglo II. Y en el sistema griego había un número sagrado que era el número 7 por los 7 sabios de Grecia y las 7 colinas de Roma. Entonces los griegos creían que el número 7 era un número perfecto. Entonces eso es todo. Muy buenas tardes, licenciada. Bueno, mi parte es los aportes griegos a la cultura occidental. Vamos a destacar ciertos aportes importantes, ya que déjenme decirles que durante la investigación que estaba haciendo hay muchos aportes de diferentes maneras, ya que yo lo busqué en el sistema numérico griego y el principal de ellos es que fueron un modelo para las culturas occidentales posteriores. ¿A qué se refiere eso? Ya que estos aportes en este primer punto resalta que la civilización griega, ¿verdad?, estaba formada por ciudades o polis, como en ese tiempo se les reconocía. Y en estas ciudades pues resaltan dos importantes que marcó durante la cultura del occidente. Y esta pues es la ciudad de Atenas y Esparta, ya que una de las más importantes que resaltó en ese tiempo por su forma de gobernar, su gobierno, ya que en Atenas pues evolucionó en ciertas culturas, a lo contrario de lo que es Esparta, porque en Esparta prohibía esas ciertas culturas para desarrollarse en su ciudad, ya que en Atenas, déjenme informarles que surgió la democracia, llamada también como el gobierno del pueblo, donde los ciudadanos eran libres de decidir el bienestar de la ciudad. Como pueden ustedes observar, tenemos otro, ¿verdad? Sus principales culturas que marcó en algunos legados. Como usted puede ver, ese collage de imágenes, ¿verdad? Fue uno, ¿verdad? Uno de los que más resaltó en su mayor importancia porque la cultura pues ha marcado y estos aportes, ¿verdad?, han dado nombres, ¿verdad?, y grandes lugares a grandes factores importantes que les voy a mostrar, ¿verdad?, cuáles son esos marcos, ¿verdad?, de la cultura que se desarrollaron y quiénes fueron esos hombres. Les voy a mencionar también los nombres. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, tenemos la literatura y la poesía, que fue por Homero, Safo, y también tenemos la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles, y tenemos la matemática, donde nosotros pues nos encontramos y nos centramos en la investigación, que es Pitágoras, Tales de Miletos, Euclides, Hírpalos de Nices, y también entre otros marcos, que es la física, que aquí pues fue Arquímedes, astronomía, que fue Hiparco, que él se centró en lo que es en el geocentrismo, y ahí tenemos a Heráclides, que dio la rotación de la Tierra, ¿verdad? Y también tenemos a Aristarco, que dio lo que es heliocentrismo. También tenemos el siguiente aporte, que fue la geografía por Eteo de Mileto y Aristóteles y Estrabón. También tenemos la historia, ¿verdad?, de Heródoto, Tucídides, Ofonantes y Plutarco. Y el último, que la medicina, que fue uno de los mayores factores también principales, tanto como la matemática y la medicina y la historia, pues se dio en este segundo punto en el aporte. Y ahí tenemos el tercer aporte que se relaciona, ¿verdad?, por lo que es la teorema de Pitágoras, ya que también tenemos la tragedia griega en el teatro, el juramento de Hipócrates, que fue una sola, ¿verdad?, pincelada de toda una herencia. Les voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Como usted puede ver ahí,
en la imagen tenemos, ¿verdad? Lo que es aquí un rectángulo, ¿verdad? Y este triángulo rectángulo, estoy nerviosa, disculpen. Como manifiesta aquí, tenemos lo que es la hipotenusa, cacteo de A y B. Aquí Cateto. está, ¿cierto? Perdón, gracias, cateto. Tenemos lo que es aquí el C, que representa el cateto, ¿verdad? ¿De qué? De hipotenusa, igual a y B. Yo indagué más porque no, pues ustedes saben, compañero, que yo pues nunca he desarrollado esta clase en cuanto a la carrera, lo que es matemática, así que no me quedé así. Déjenme decirles que durante la investigación en Pitágoras, ¿verdad? Era para describir la longitud de los lados de los triángulos, rectángulos, que hasta hoy en día, en la actualidad, pues se ha utilizado y que ustedes pues ya lo tienen en práctica para los que son expertos en matemáticas. El teorema nos dice que para cualquier triángulo rectángulo, ¿verdad? La suma de los cuadros de los lados son diferentes. ¿Por qué? Por el lado de la hipotenusa, ¿verdad? Que es el igual cuadro, ¿verdad? Que representa. Lo contrario, ¿verdad? En otras palabras, le puedo decir que el triángulo rectángulo con los otros dos, ¿verdad? Lados, ¿verdad? Son muy cortos y su longitud, pues, son perpendiculares, que son entre A y B. Y como puede usted ver, se representa con un número cúbico. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces es uno de los principales fundamentos de la geometría básica que hoy se sostiene. Como pueden ver ustedes, aquí les tengo un ejemplo de Pitágoras, ¿verdad? Ya que para Pitágoras, pues, era asegurarse, ¿verdad? Que el triángulo, ¿verdad? Rectángulo ya no solo era algo básico, sino que se puede aplicar, ¿verdad? Y por eso se representa que hay un solo factor de medirlo, ¿verdad? En el triángulo, que debe ser exacto al ángulo de ¿qué? De 90 grados. Y así también se les asignaron lo que es la variable de A, B y C de los lados de los triángulos. Entonces, como ustedes pueden ver, esto fue lo que es el teorema de Pitágoras. Y aquí les muestro lo que es el ejemplo. Pues ahora queda nuestra compañera Carla, ¿verdad? Bueno, me pone toda la diapositiva, por favor. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Pues yo hablaré de cómo en este caso se forman los números y cómo los escribían los griegos. Tomando en cuenta que hay dos sistemas, ¿verdad? Que nosotros anteriormente vimos que era el ático y luego fue sustituido por el jónico, pero que por último, básicamente, el que utilizan con frecuencia viene siendo el jónico, que son como palabras, letras del alfabeto. ¿Cómo suman? Bueno, el sistema alfabético o jónico se basa en el principio de la suma, en el que los valores numéricos de las letras se suman para formar un total. Bueno, en verde ustedes tienen lo que es el 241. La forma como sumarlo sería de lo siguiente: descomponer el número en el caso 241. En la tabla están los valores, como es en el caso del 200, que como pueden ver es como una O y tiene un ganchito en la parte superior. El 40 es como una H invertida, y lo que es el número 1 viene siendo como la letra A. Al unir todas las letras así en orden, es que viene formándose ese número. Por ejemplo, estos son números que son menores, los que se van sumando son menores de 1000. Entonces estos valores se les pone lo que es un acento agudo, o sea que va al final en parte superior. En cambio, cuando tenemos números mayores de 1000, como es el ejemplo que tengo ahí abajo en rosa, el 2004, entonces se descomponen y se pone 2000 más 4.
como podemos observar, 0 no existe, ¿verdad? No, o sea, no nos sale en la tabla. Por lo tanto, agarramos el primer número de esa cantidad, que sería el 2, y el número 2 sí está en la tablita que viene representando como una B. Y el número 4, si se fijan, es como una tipo como S. Entonces, ¿cómo representamos ya estos valores que son más de 1000? Entonces, es que en la parte, al principio de las letras, ya cuando los colocamos en orden, ¿verdad? Al principio de la letra va con ese acento en la parte inferior, o sea, abajo, y al final también se le pone el acento en la parte superior. Ahora bien, les voy a hacer unos ejemplos de cómo vamos a formar lo que es los números, cómo era en el sistema ático y también cómo se forman números en el sistema jónico, porque en las dos formas se utiliza. Entonces, voy a activar yo lo que es mi cámara para que si mi compañera deje de compartir la presentación, y les voy a dar lo que es para hacer la formación de estos números, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, me dicen si pueden observar bien, por favor. Sí. Ok, bueno, tengo el sistema ático. Vamos a empezar con este que fue el más antiguo. Si se fijan, esta es la base. Tenemos 1, 5, 10, 100, 1000 y 10,000. Ok, a base de aquí salen los demás para formar los números 5. Por eso dicen que tiene como base aditivo y multiplicativo. ¿Por qué? Porque si no me sale el 50, yo formo el 50. ¿Cómo se forma el 50? Agarro el 5, que en este caso sería ¿verdad? Este signo. Entonces, 5 por 10 es 50, ¿verdad? Entonces, el triangulito yo lo coloco en la parte interior. Entonces, este es como si forma el 50. ¿Cómo formo el 500? Igual, mire, entonces yo formo lo que es el 5. Entonces, ahora ya sería con la letra H, porque 5 por 100 va a ser 500. Y también ahí así sucesivamente vamos multiplicando lo que es el 5 con la X para luego formar el 5000 y así luego formar el 50,000 con la M. Vamos a colocarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que vamos a formar nosotros este número? Pero lo vamos a formar que nos den con las letras. Perdón, con esto. Ok, vamos a ver. Ok, tengo este. En este caso, solo vamos a ver qué número es el que se forma ahí. Si nosotros ya sabemos que este es 5000, lo colocamos. Luego sería X, que tiene valor de 1000. Ya sabemos, aquí tenemos otro. El H es un valor de 100. El triángulo tiene un valor de el 10 y lo que es el bastoncito o esta línea es 1. Nosotros vamos sumando todo y podemos ver que este número que tenemos nosotros aquí, que puesto de forma, en este caso, horizontal, este número equivale a 7111. Y así nosotros podemos ir viendo lo que son los tipos de números que se nos presentan. Por ejemplo, yo les puedo decir, ok, fórmenme el número 125. Entonces usted ya sabe, ok, 100, ¿cómo lo vamos a hacer? Descompongámoslo primero. 100
20, 20 y 5. 100 ya sabemos nosotros que es la H. El 20, en este caso, nosotros ponemos el triángulo que es 10 y 10, ¿verdad? Y lo que es el 5, pues ya sabemos que es la casilla. ¿Cómo se forma este número? Pues este número ya sería 125. ¿Cómo se escribe? Se escribiría de esta forma. Y así vamos formando estos ejercicios. Esto pues es el sistema ático. Ok, el que sustituyó este fue lo que tenemos que es el sistema jónico, que están las letras lo que es las letras del alfabeto griego. Un ejemplo igual, nosotros tenemos 1823. Yo les digo, conviértanme esto, dado el sistema jónico, esta cantidad, ¿verdad? Entonces usted me lo va a descomponer. 1800 más 20 más 3. Ok, ahora bien, usted va a ver lo siguiente. Yo tengo una tablita aquí, vaya. Yo hice los números. Si se fijan en esto, no existe lo que es el 1000. Llega hasta 900. Entonces, como dije anteriormente, se toma el número de la primera, que es el 1, sería una A. Entonces viene usted, entonces dice, ok, 1000. A. Luego, 800. El 800 sí está. Entonces, el 800, mire, vamos a poner con una W. En la tablita nos sale también que la K es representado con el 20. Y el 3 es representado con una Y. Y como había explicado, se pone al principio y al final. Y así es como se va convirtiendo lo que es el sistema jónico. Mire, ya está ambos. Lo que es sistema ático y sistema jónico. Este, pues ya se miran que es con las letras del alfabeto y expliqué lo que es el ático, que fue con los que empezaron los griegos. No sé, licenciada, si ocupa que dé otro ejemplo o algo. Yo creo que por cuestión de tiempo, Carla, ya le robamos tiempo a los chicos. Agradecer de antemano, pues, los minutos que nos han obsequiado. Sí, ya es hora de que termine la clase. Este grupo va a exponer mañana de entrada el otro sistema de numeración. Este ya queda concluido con el tiempo que finalizó la clase. Y se alistan los otros dos grupos. Entre más tiempo se pierde, más tarde se sale de la clase también, porque mañana son los últimos grupos de exposición. Entonces, estuvo bien. No sé si hay alguna pregunta de los compañeros, si no, se finaliza la clase. Gracias, Lick. Todo bien. Hoy sí, a tomar café con pan. Así es. Ok, entonces finalizamos, ¿verdad? Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, Nos vemos. Vaya. Vaya.